Hola a todos y todas, soy Gabriel Ángel Cano y hoy hago el tercer vídeo de el peritaje social, que tiene que ver con la puesta en escena o con la defensa del informe dentro de un juzgado. Bueno, la primera parte cuando yo voy a un juicio a defender un peritaje es el día anterior. El día anterior aprovecho para leer mi informe unas cuantas de veces, para tenerlo casi memorizado, intentando buscar tener la máxima información en mi cabeza para que cuando tenga que ratificar el propio informe o tenga que enfrentarme a las preguntas de abogado, fiscal y abogado de la otra parte, yo lo tenga todo más claro en mi cabeza, ¿no? Poder acercarme a casi examinarme al día siguiente mi propio informe. Y no voy a decir que le memorizo o no voy a decir que me lo estudio a fondo, pero sí que me leo unas cuantas de veces para tener más cercana toda la información que utilicé cuando hice ese informe. Una cosa, en el propio juicio tú puedes entrar con el informe en la mano, con lo cual puedes leerle dentro y cuando te requieren una pregunta tú puedes acceder a tu papel y poder ratificarte. Al fin y al cabo es algo escrito y tú puedes leerle tantas veces como quieras dentro del propio informe, o sea, tú puedes llevar los papeles. Pero como digo, el día anterior yo intento leérmelo unas cuantas veces para tenerlo más fresca esa información. Ese día anterior, si es necesario, también a veces leo información del expediente del cual hemos hecho el informe o las notas que yo he tomado en las visitas que he realizado o toda la información que he recogido. Le dedico bastante tiempo a prepararme el día siguiente para la defensa del informe. Por eso es importante cuando vayamos a hacer los preparativos de un informe social o un informe pericial, tener en cuenta que dedicaremos mucho tiempo a la elaboración y a la preparación de la defensa dentro del juzgado. Y eso también es tiempo que tenemos que contabilizar en cuanto a cuando hagamos la factura, cuando hagamos el presupuesto para la persona. La segunda parte, y quizás no es importante, pero sí que se tiene en cuenta, es la forma de vestir. A veces los profesionales del trabajo social no damos cuenta o no nos da tanta importancia el cómo vamos vestidos. Pero estamos en un juzgado donde nos encontraremos un juez y un abogado, un fiscal, los cuales irán a veces con toga, con traje y con sus mejores galas como si fueran casi a una boda. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque nuestra imagen, nuestra forma de vestir, nuestra forma de cómo vamos acicalados, cómo vamos peinados y cómo ese día nos presentamos ante el juez, también dará información y credibilidad a nuestro informe. Sí, es así. Nosotros con nuestra presencia ya estamos dando una credibilidad al informe que hemos entregado. Por desgracia, las apariencias y la primera vista importan. La tercera parte que yo veo en esto de cuando vas a defender un informe tiene que ver con la espera en el juzgado. A veces es tediosa la espera, porque el juicio seguro que no va en hora y muchas veces se retrasa, media hora o una hora. Yo incluso ha habido juicios los cuales se han suspendido debido a que éramos el último y se ha ido retrasando todo y al final el juez ha decidido suspender ese juicio y citarnos 3 meses después. Con lo cual ese tiempo de espera le podemos utilizar para seguir mirando nuestro informe, para seguir creando distintas preguntas e intentando bajar los nervios. Porque los nervios también estarán tanto cuando vayamos a rectificar nuestro informe como en la sala esta de espera que estaremos, que será un pasillo donde estaremos nosotros, la otra parte, mucha más gente de otros juzgados, de otros juicios. Esa parte de espera tienes que tenerla en cuenta porque será importante para que nosotros no estemos nerviosos. Como cuarto punto es la ratificación. Al final nosotros nos pondremos delante del juez. El juez nos dirá que si ratificamos el informe que hemos creado y que hemos presentado. Nosotros diremos que sí. Y a partir de ahí pasaremos a la parte en la cual nos van a interrogar a nosotros como peritos. Siempre es muy importante tener en cuenta que nos van a interrogar como peritos. No nos van a interrogar como nosotros como personas, sino como peritos y en torno a la información que tenemos en el peritaje, en torno a la información que tenemos en el informe. Así que si hay información que nos preguntan que no está dentro del informe, que nosotros no hemos trabajado, podemos emitirla y podemos en cierto modo negarnos a la pregunta porque entendemos que dentro de nuestra profesionalidad no debemos de contestarla. Tras ratificar el informe empezarán, como he dicho, las preguntas que nos harán. Dependiendo del caso y dependiendo del peritaje, porque si vamos de parte o vamos porque nos ha solicitado el juzgado, nos harán distintas preguntas tanto el abogado acusador como el abogado defensor, así como el propio fiscal. También pueden ver que no es necesario que nos hagan preguntas. Puede ser que entremos, hagamos el peritaje, ratifiquemos nuestro informe y ninguno nos haga una pregunta. Pero eso es muy raro. Lo más normal es que nos hagan preguntas para hacernos dudas y para poder crear distintas dudas dentro de nuestro informe para que el juez lo tenga en cuenta. En el caso de que vayamos de parte,
primero nos hará la entrevista o nos harán las preguntas el otro abogado, con lo cual va a intentar tirar o tumbar nuestro informe. Y a veces se hace desde tres formas. La primera, intentando desprestigiar nuestra forma de trabajar, desprestigiarnos a nosotros, ir contra nuestra profesionalidad, intentar hacer ver que nosotros no somos tan profesionales o que el informe está hecho por una persona que no sabe hacerlo. La segunda parte tiene que ver con nuestro informe. Van a intentar tirar para atrás el informe, como que no es veraz, como que la información que está dentro de ese informe no es correcta, y van a intentar buscar cualquier resquicio para poder destruirlo. Y como último, van a intentar que toda la información que nosotros hemos puesto en el informe, contrarrestarla con otra información y con otra interpretación y con otro diagnóstico que nosotros no hemos realizado, siempre a favor de la persona que está defendiendo ese abogado. En el caso del fiscal, generalmente hace preguntas acorde para saber si nosotros hemos o tenemos toda la información o hemos hecho un diagnóstico excelente, un diagnóstico bueno de la situación que hemos valorado. En el caso del abogado, si somos de la parte que estamos nosotros informando o el abogado del que vamos nosotros de la mano, él generalmente nos hará preguntas para poder ratificar mejor el informe. Hará preguntas que nos facilitará que nosotros ratifiquemos y podamos dar una versión según hemos visto nosotros en el informe. Decir que es complejo, que no es fácil, que no es que llegas allí el informe y tienes todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, sino que van con preguntas muy rápidas, preguntas muy concretas, y a veces poco más que te preguntan para que contestes un sí y un no. Y es muy complejo defender un informe dentro de un juzgado. Por eso la experiencia, hacer muchos informes, ir muchas veces al juzgado, nos va creando ese callo necesario para que cada vez podamos defender mejor nuestro informe. Eso no significa que seamos mejores o peores peritos, sino que en ese momento, una vez que tienes tanta experiencia, te pones menos nervioso y tienes más capacidad para poder demostrar lo que ya sabes, para poder defender mejor el informe. Por último, una vez que nosotros hemos ratificado y nos han hecho las preguntas oportunas como perito, nunca somos testigos como perito, nosotros nos podemos quedar en el juzgado. Ya se ha terminado nuestra parte y nosotros simplemente nos queda terminar de verlo. Nos podemos ir a casa o quedarnos a acompañar a ver cuando termina el juzgado, a ver cómo termina. Y luego dependerá el juzgado, dependerá el juez, dependerá del magistrado o magistrada en dar el veredicto o la sentencia, que puede ser 1 mes, 2 meses, 4 meses, dependerá cada caso. Pero una vez que termine, nosotros veremos la sentencia y veremos cuánta importancia ha tenido nuestro informe dentro del propio peritaje. Para terminar, voy a poner 4 anécdotas muy interesantes que me han quedado a mí cuando he ido a hacer los informes. Me acuerdo una vez que fui a un juzgado donde el juicio no se fue a celebrar porque la jueza en ese caso tuvo a bien escuchar al menor y el menor decidió irse con su padre, pero con eso el abogado de la otra parte decidió que entrara yo como perito para ratificar el informe y hacer unas cuantas preguntas. No se celebraba el juicio, pero querían ratificar el informe que había realizado. Fue una cosa muy rara, pero entré yo solo como perito para poder ratificarle y poderme hacer todas las preguntas que ellos quisieron. Sí, tuve algo de miedo porque pensé en ese momento que si el juicio no se celebraba y yo entraba a ratificar mis informaciones porque habían encontrado algún dato o alguna cosita que podía ser un resquicio en el cual podían acusarme a mí de falsa información dentro del peritaje. Pero no entendí nunca por qué fue, no pasó nada y terminamos ese peritaje. La segunda anécdota que tengo es defendiendo otro peritaje en un juzgado cuando en un momento determinado la fiscal preguntó que por el tema de la pobreza se podía retirar la custodia de unos menores. Y yo en esa cuestión le dije, llevo trabajando con el Banco de Alimentos los últimos 4 o 5 meses y como tengáis como tope o como tengáis como parte de quitar o retirar la custodia a unos padres por el tema de la pobreza, os vais a hinchar. En ese momento medio que la juez lo tomó en cuenta, ¿no? Y una información como trabajador social y como persona referente dentro de los bancos de alimentos de la provincia de Toledo, se dieron cuenta que la situación de pobreza en Toledo en ese caso era muy importante. Es más, 1 de cada 3 menores quizá estaba en riesgo de exclusión por pobreza. Como tercera anécdota, quería contar que también en otro caso hubo una circunstancia muy concreta de un informe de una profesional del trabajo social que hizo con respecto a una posible maltrato, mejor dicho, a un posible abuso sexual sobre una persona menor, a la cual cuando me hicieron la pregunta a mí sobre qué opinaba o no decía, simplemente mi respuesta fue que lo que no es normal es que si de verdad hay una evidencia de un abuso a un menor, se haga 2 años después el alzamiento o el informe para poder retirar la custodia. Con lo cual se veía claramente de que la propia profesional vio que no era realmente
un riesgo de abuso sexual el dato que estaba utilizando, pero con el tiempo lo utilizó para poder maquillar su informe, para darle más fuerza para que se retiraran los menores de los padres. Y por último fue que la abogada de la parte que iba en contra del informe que yo había realizado se centró en atacarme a mí como mal profesional del trabajo social, cuestionando mi forma de trabajar, cuestionando mi experiencia. Me hizo preguntas que no tenían que ver nada con el informe, sino cuánto tiempo estaba trabajando, si tenía experiencia trabajando con menores, si yo había tenido algún problema anteriormente que me habían hecho del trabajo. Fueron unas preguntas muy raras porque lo único que buscó es, como he dicho antes, intentar demostrar al juez como que yo no era competente para poder entregar el informe. Si te demuestran que tú no eres competente para entregar el informe, luego piden que ese informe no sea válido para el juicio. Bueno, nada, esta es mi experiencia como perito. Informes sociales he hecho bastante, peritajes yendo a juicio he hecho ya unos cuantos y todavía espero seguir haciendo mucho. Y espero que esta información, tanto los 3 primeros vídeos que he hecho como este, te venga a bien a ti para coger, además de todos esos apuntes que existen, además de tanta jurisprudencia que ya tenemos, además de tanta experiencia y tantos libros, por lo menos este acercamiento a una experiencia más personal o una experiencia más profesional de yendo al juzgado. Y si realmente te ha valido, ya sabes, dame un comentario, dime qué te ha gustado más, en qué te gustaría que profundizara, qué más quisieras que te contara, y ese like que me gusta mucho.